Ward fue una escritora argentina que falleció hace poquito, bueno, relativamente poco, en el 2018. Ella fue profesora de filosofía también de la Universidad de Buenos Aires y se dedicó a escribir principalmente cuentos y crónicas de viaje. Hay un libro sobre sus ideas de la escritura. Ella daba talleres y una de sus alumnas decidió compilar todas sus enseñanzas en un libro, ¿sí? Que se llama Las clases de Eve Ward por Liliana Villanueva. El punto 5 dice: el primer personaje somos nosotros mismos. Muy interesante, ¿no? El autoconocerse para poder crear personajes ficticios. Tenemos que conocer un poco cómo es el ser humano y conocernos a nosotros para poder plantear personajes que sean creíbles, ¿sí? Que tengan las particularidades que tendría una persona real. El punto 6 plantea: no importa el hecho en sí mismo, sino la repercusión del hecho en mí o en el personaje. Esto es muy interesante porque cuando uno, no sé si alguien tiene experiencia yendo a talleres de escritura, yo he hecho varios, cuando me empezó a interesar la escritura, ahora doy talleres y hay muchos talleres que funcionan con consignas para escribir, ¿no? Bueno, una historia en la que pase tal cosa. Y tenés 15 personas en el taller y las 15 personas van a contar una historia totalmente diferente sobre el mismo hecho. ¿Por qué? Porque la mirada de ese hecho es lo que varía y la repercusión en el personaje de ese hecho varía, ¿no? ¿Qué es lo que dice Eve Ward en este punto? No importa el hecho en sí mismo, sino la repercusión del hecho en mí o en el personaje. Hay estudios actualmente, investigaciones científicas y jurídicas, que plantean que los testimonios no son pruebas 100% confiables. ¿Por qué? Porque uno hace un recorte de los hechos, los interpreta de una manera, los siente de una manera que es diferente a cómo lo puede vivenciar otra persona. Entonces, es esto de que no hay una verdad universal, sino que las cosas depende de cómo nosotros las miremos, las experienciemos y, y qué nos pase, digamos, con eso. Esto es algo que Eve Ward hace bastante hincapié, ¿no? Ella considera que lo importante es esa particularidad, que eso es lo que está para contar, que sino que los hechos meramente como una lista de cosas que pasan no tiene eh, relevancia o no es interesante en la literatura. Si hablamos de literatura, hay que ponernos al narrador y poner a los personajes con un enfoque, con una mirada, con un punto para abordar los hechos que ocurren.